Muy buenas noches con todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han dado cita esta noche. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar sobre el aprendizaje sostenible como promotor de prácticas efectivas en el proceso de enseñanza. Esta noche contamos con la presencia de la máster Giovanna Cordero Villavicencio. Ella actualmente es la rectora del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte. Es magíster en educación e innovación. Y bueno, pues su experiencia también es bastante amplia y muy reconocida. Giovanna, ¿cómo estás? Buenas noches. Quiero darte, en primer lugar, las gracias por dedicarle un poco de tiempo a Fiat Lux en su mes de aniversario. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo todos tus conocimientos esta noche. Muchas gracias, Mónica. Un cordial saludo para ti, especialmente en estas fiestas de Fundación de Fiat Lux. También quiero saludar a todas las personas que nos acompañan esta noche, darles la cordial bienvenida. Veo educadores, veo personas conocidas. Qué bueno poder compartir este espacio. Felicitaciones por el aniversario y encantada de estar acá. Bien, antes de iniciar, se va a habilitar, apenas tú puedas compartir tu presentación, se va a habilitar el chat para que las personas puedan escribir, hacer sus preguntas, sus inquietudes. Y bueno, pues aquí vamos a estar para despejar algunas cosas. Te doy el paso entonces, Giovanna. Gracias, Mónica. ¿Ahí se puede observar? Sí, correcto. Bien, entonces vamos a iniciar con el aprendizaje sostenible como promotor de prácticas efectivas en el proceso de enseñanza. En estos tiempos actuales, en donde debemos reinventarnos y acomodar nuestra capacidad de respuesta para actuar efectivamente frente a esta situación que cobija al mundo entero, el papel del profesor es ahora mucho más decisivo para lograr el aprendizaje de lo que era antes, ¿no? Que lo que se da en cualquier contexto o escenario previo. Es decir, que se logre efectivamente que los estudiantes aprendan y que el aprendizaje sea sostenible. Pero esto no es una tarea fácil, es decir, que se logre y que sea efectivo, ¿no? Se suman a esto nuevos escenarios que todos ellos nos llevan mostrándonos no solamente una realidad desde un espacio como la era del aula presencial, sino la de muchas situaciones que pasan simultáneamente en la casa de los estudiantes y en la nuestra propia. Estos ambientes de aprendizaje remoto, que son espacios de aprendizaje en donde el aprendiz, el maestro es la fuente de información, están separadas en tiempo y en espacio, y por lo mismo confluyen ya en un aula de clases tradicional, nos han puesto en una clase de experimento educativo global, como lo resalta una docente investigadora argentina, Fruman. Este experimento nos ha hecho explorar quizás de forma no intencionada un mundo que para muchos de nosotros, aunque siempre supimos que estaba ahí disponible, no era quizás tan cotidiano. Me refiero al mundo interconectado del Internet en el que estas nuevas generaciones son peritos y que tienen muchísima más expertise y confianza que nosotros. Por eso ahora se hace mucho más urgente buscar las mejores opciones que nos ayuden a dar respuestas tangibles dirigidas a promover un aprendizaje significativo que esté acorde a la realidad del mundo actual, pero que además perdure y que sea útil para el resto de la vida. Es una situación compleja que no es tan fácil de pasar de lo habitual a una situación totalmente nueva. El estar en esta modalidad nos trae muchísimos retos y uno de ellos es lo que sucede hoy en mi casa, por ejemplo, porque van a escuchar de repente algunos ruidos extraños, pero eso es parte de nuestra vida, de lo que estamos haciendo hoy y lo que estamos llamados a adaptar. Por eso esta pregunta se plantea hoy.
¿Cómo podemos lograrlo? ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos hacer esto posible cuando en las condiciones en las que solíamos enseñar cambiaron de un momento al otro? Hay que estar atentos a otro tipo de factores como los ruidos, por ejemplo, como cuando se enciende el carro, como cuando se viene el perro en medio de una clase, ¿no? Y de pronto, en la mitad de la clase, estamos frente a ruidos externos, ¿no? En la era actual. Ya no tenemos más el aula de clase presencial que nosotros contábamos, controlábamos de cierta manera y que sabíamos que alistábamos nuestros materiales en el escritorio y al otro día ya teníamos a los estudiantes ahí. Tampoco tenemos un espacio físico compartido donde de alguna manera intercambiábamos conversaciones con nuestros compañeros docentes en torno al aprendizaje de nuestros estudiantes. La situación cambió drásticamente y es evidente, pero no hay que estresarse ni ponerse nervioso frente a esta situación. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante. Lo que tenemos que hacer entonces es respirar y tener la certeza de que somos profesores responsivos. De este concepto vamos a hablar más adelante. Y como hoy, como profesores responsivos, estamos en la capacidad de diseñar y de ofrecer oportunidades de aprendizaje de calidad que respondan efectivamente a las necesidades de todos nuestros estudiantes para lograr justamente que el aprendizaje sea significativo y perdurable en un ambiente de calidad y en un aula que ahora se construye a través de la pantalla, pero no por eso le resta vigencia a la enseñanza que ahora se está ofreciendo. Estamos convencidos de que ya tenemos las herramientas necesarias para la enseñanza, que tenemos que organizarnos y hacer visibles todos nuestros conocimientos y toda la experiencia y pensar de qué manera podemos aplicarla sistemáticamente a cada realidad particular. En ese sentido, lo que necesitamos es diseñar y ofrecer oportunidades de aprendizaje de calidad para lograr que el aprendizaje sea significativo y perdurable. Vamos a entrar entonces en materia. Es importante que les comparta un poco la estructura de lo que vamos a tratar. Vamos a, en primer lugar, revisar la definición del aprendizaje sostenible para luego analizar el qué, por qué y cómo del aprendizaje sostenible y enfocarnos en sus tres dimensiones, ¿no? En torno a estos temas centrales va a girar el webinar de hoy, ¿no? He hecho un preámbulo en el que he reflexionado en torno a la realidad que ha cambiado, pero con realidad presencial o no presencial, el aprendizaje significativo es un aprendizaje que busca efectivizar sus tres dimensiones para lograr un aprendizaje para toda la vida, ¿no? Bien, entonces, el aprendizaje sostenible se presenta como un instrumento muy flexible y posible de aplicar en escenarios tan diversos y variados que van desde las aulas de clase presenciales hasta las aulas de clases remotas, es decir, virtuales y a distancia, en donde la educación se está llevando a cabo en esta nueva era. Eso es importante porque a veces pensamos que la educación en esta nueva modalidad nos obliga a aprender una manera completamente diferente y que luego va a caducar. Va a ser un aprendizaje que nos va a servir solo para este contexto de enseñanza en línea. El aprendizaje sostenible responde a las necesidades de cualquier aula, en cualquier contexto, ya sea este presencial o en línea. Es un aprendizaje que vamos a poder incorporar en nuestro hacer docente, independientemente del formato en el que hagamos la enseñanza y el aprendizaje. Como sabemos, cada era necesita su propia educación y este escenario de transformaciones repentinas, la educación tiene que ser sostenible. Y esto quiere decir que sea primero sustentable, es decir, que apoya a las personas y las comunidades, que sea justificable, esto quiere decir que sea íntegra, es decir, respetuosa, que sea inclusiva, que sea viable y que proponga metas que tienen que ser alcanzadas y que sean duraderas, funcionando lo suficientemente bien en la práctica para que continúe a lo largo de la vida, para que el estudiante siga aprendiendo en instancias de la vida cotidiana. El aprendizaje sostenible, entonces, hace visible las condiciones que son requeridas para generar calidad y efectividad en la educación. Qué enseñar, qué aprender, qué decisiones se deben tomar para hacer que esa efectividad y calidad educativa den cuenta de la relevancia
de lo importante que es aprender esto que estoy enseñando y también de demostrar lo que aprendí. Porque estas condiciones se toman basadas en qué? Es importante que exista un análisis detrás de las decisiones tanto de enseñanza como aprendizaje y cómo podemos llevarlas a cabo. Cómo podemos hacer que esta calidad y esta efectividad que estamos buscando sean tangibles, sean concretas y puedan verse aplicadas en la generación de aprendices autónomos que sean capaces de dominar su conocimiento y que sean capaces de aplicar en su vida cotidiana en este mundo contemporáneo. En el año 2015, las autoras de este enfoque retoman las ideas de este enfoque. Tenemos a Lorraine Graham, Anne Beller y Jen Berman, que son las autoras de este enfoque, una forma de pensar acerca del aprendizaje y de las opciones que se suceden dentro del aula como contexto del ambiente de aprendizaje, justamente para equipar a los estudiantes y a los profesores con capacidades para transformarse en primer lugar a sí mismos y luego a los demás. El centro de esto está en valorar la riqueza que trae consigo la diversidad de los aprendices, de condiciones y de ambientes de aprendizaje. Toda esta riqueza y esta diversidad se ve como un valor, como una oportunidad de aprendizaje, entendiendo la diversidad como una norma y que tenemos que aprender a dialogar con ella para poder aprender aprendizajes flexibles, que estamos en constante adaptación y en constante aprendizaje. Entonces, el aprendizaje sostenible se basa en estas 4 características. Es sustentable, es justificable, es viable y es duradero. El aprendizaje sostenible como respuesta a una educación efectiva, qué, por qué y cómo. Así, desde el aprendizaje sostenible, para lograr integrar todos estos componentes y hacerlo de forma secuencial, se nos presentan 3 ejes fundamentales, en los cuales descansa y se enmarcan los procesos educativos efectivos. Se hace necesario revisarlos por separado, por supuesto, para tener una mejor claridad de cómo este enfoque se preocupa por no dejar de lado ningún aspecto concerniente al proceso de enseñar y al proceso de aprender. Es importante destacar que estas dimensiones son interdinámicas y se relacionan directamente con la transformación de los espacios formativos actuales, siendo actuales al momento en el que el docente se encuentra centrado en los aprendices, ¿no? No necesariamente hablamos de actuales, como decía hace un momento, de no presencial, ¿no? Estas decisiones o estas dimensiones, este enfoque de aprendizaje se puede trabajar desde la perspectiva presencial o no, como lo comentaba antes, ¿no? También para apoyarse en las capacidades de aprendizaje más que en el contenido y para ampliar la disponibilidad para compartir y construir conocimiento. Estas 3 dimensiones del aprendizaje sostenible son el aprendizaje para todos, la enseñanza significativa y el aprendizaje perdurable, las dimensiones que son ejes del aprendizaje sostenible. Entender el papel de cada una de ellas nos permitirá generar ambientes de aprendizaje guiados para una enseñanza bien organizada, con propósitos claros y fundamentados. Hasta ahora y en adelante he sido recurrente con el uso de términos claves de este enfoque como diversidad, relevancia y sostenibilidad. Estas 3 palabras sintetizan, por así decirlo, la esencia de cada una de las dimensiones que acabo de mencionar. Podríamos linkear la enseñanza significativa con la relevancia, el aprendizaje para todos con la diversidad y el aprendizaje perdurable con la sostenibilidad. Al hablar de aprendizaje para todos, entonces hablamos de atender la diversidad, por supuesto, porque estamos trabajando no solamente con diferentes estudiantes, sino con diferentes entornos familiares y con diferentes entornos también en cuanto a recursos. La enseñanza significativa es la relevancia porque se refiere a lo que es pertinente enseñar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que los estudiantes comprendan lo que quiero transmitir? Y finalmente la perdurabilidad, como lo decía, con la sostenibilidad, porque es el uso del aprendizaje para la vida. Vamos a ver entonces ahora cada una de las dimensiones. El aprendizaje de todos. Esta dimensión se refiere directamente a brindar oportunidades para que todos los estudiantes accedan de forma equitativa y significativa a una educación que sea de calidad.
Esto quiere decir que debemos centrarnos en el estudiante, no para verlo simplemente como un usuario del sector educativo, sino para verlo como aprendices con el potencial que tenemos todas las personas para aprender. Y esa es la misión de nosotros como educadores, facilitar el aprendizaje para que cada uno logre resultados en el aprendizaje. Hablamos también de reconocer la individualidad de cada estudiante, pero también su rol como persona de un grupo. Es importante hacer hincapié que aprender no se limita a estudiantes con mayores o menores capacidades o a un espacio físico, ¿no? Entonces, el aprendizaje para todos destaca características centradas en el estudiante como aprendiz, motiva a remover las barreras y a descubrir oportunidades de aprendizaje a partir de sus capacidades, intereses y motivaciones. El modelo o el marco del aprendizaje sostenible siempre trae de la mano del modelo un enfoque o un marco, ¿no? En este caso tenemos el modelo Atrio, en el que podemos evidenciar, se pueden evaluar o se pueden analizar las capacidades del pensamiento, las capacidades de autocontrol, las capacidades de relacionarlo con los demás, las capacidades para usar el lenguaje, los símbolos y la tecnología, y la capacidad para el aprendizaje activo, ¿no? De esta manera, el aprendizaje podemos nosotros evaluar, ¿no? Por ejemplo, las capacidades de pensamiento, cómo está la atención, percepción visual y auditiva, la memoria, el planteamiento y funciones ejecutivas, el razonamiento, resolución de problemas, toma de decisiones. Este es el marco, el modelo Atrio, para poder evaluar y para poder como docentes tomar las mejores decisiones responsivas. En cuanto a las capacidades de relacionarse con los demás, ¿qué es lo que considera el modelo? Las habilidades sociales, si respeta turnos, solicita ayuda, habilidades de liderazgo, habilidades de trabajo colaborativo. Interesantísimo también revisar cómo se evalúa o se analiza la capacidad para usar el lenguaje, los símbolos y la tecnología. En este caso hablamos del lenguaje receptivo, el lenguaje expresivo, el lenguaje oral y la escucha activa, el lenguaje de señas, la escritura, la lectura, la habilidad numérica y la habilidad para usar la tecnología. Por otro lado, el modelo Atrio también considera la capacidad en el autocontrol, es decir, la autorregulación, la persistencia, la confianza, el autoconcepto, la autoeficiencia, la autoestima, la metacognición y la regularización de los estados de ánimo, ¿no? Este aprendizaje para todos finalmente contempla dentro del modelo Atrio la capacidad para el aprendizaje activo, es decir, la motivación, la curiosidad, el compromiso, la creatividad, toma riesgos e interés, ¿no? Este modelo es el que nos permite evaluar y analizar al momento de tomar las decisiones desde desde el aprendizaje sostenible, el aprendizaje para todos. La siguiente base es la enseñanza significativa, ¿no? Aquí dentro de enseñanza significativa hablamos de lo que es la responsividad, como esa capacidad docente para responder de forma eficaz y oportuna a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. En este ámbito, el modelo es el marco de enseñanza responsiva, donde vemos un ciclo en el que tenemos planificación, enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, y la evaluación y reflexión. Dentro de este ciclo podemos observar que están interactuando la enseñanza significativa, el aprendizaje para todos y también el aprendizaje perdurable. Todos estos componentes del aprendizaje sostenible no son aislados entre sí, sino que se interconectan. Entonces, dentro de las preguntas que como docentes tenemos para reflexionar en este marco de enseñanza responsiva es, ¿qué modelos enmarcan mi trabajo como profesor? ¿Qué traigo yo como profesor al salón de clases? ¿Qué traen mis estudiantes al salón de clases? Eso para poder planificar cuál es la actividad que voy a desarrollar. Por otro lado, ¿qué necesito enseñar en este momento? ¿Cómo enseñar a todos mis estudiantes? ¿Qué aprendieron mis estudiantes? Ya con estas preguntas entramos ya en el ámbito o en la etapa de evaluación para poder evaluar, retroalimentar y reflexionar. ¿Qué tipo de retroalimentación favorece el proceso de aprendizaje de mis estudiantes?
Y por último, ¿de qué forma mi estilo de enseñanza favorece el aprendizaje de mis estudiantes? Observamos entonces en este ciclo representativo dentro de este marco de enseñanza varios componentes que se enfocan no solamente a evaluar si el estudiante adquirió o no adquirió el conocimiento, sino qué ayudó para que ocurra así o qué no ayudó. Y si es que en realidad en este momento el estudiante necesita aprender eso o no, ¿no? Entonces vemos que es un marco interesante que sustenta este modelo. Finalmente, hablamos del aprendizaje perdurable, ¿no? Como ese aprendizaje que dura toda la vida y sucede en respuesta al mundo fenomenalmente dinámico y versátil en el que vivimos, ¿no? Este es el marco de aprendizaje sostenible. Esta es una propuesta que viene basada en el campo investigativo de la educación, ¿no? Que es una propuesta reciente, no es una propuesta que tiene muchos años, es desde el 2015, como les indicaba, y pues que se basa en estos tres ejes fundamentales, ¿no? ¿Qué observamos aquí? Quiero invitarlos a que puedan escribir qué observan aquí en esta imagen, qué observamos aquí y cómo podemos relacionarlo con este modelo. Tenemos una pregunta también de los participantes, Giovanna. Sí, vamos a ver las respuestas acá. Ya. Ajá. Alegría, satisfacción. Han trabajado en equipo, nos dicen, ¿no? Fiesta, alegría. Uh-huh. Victoria, nos dicen, ¿no? Culminación de una etapa con éxito, nos dicen, ¿no? Triunfo. Objetivos cumplidos, disciplina, equipo de trabajo. Entusiasmo, compromiso. Docentes responsivos que han descubierto o que han logrado un proceso de enseñanza significativo, ¿no? En el marco de la realidad en la que se encuentran, ¿no? La satisfacción del deber cumplido. Uh-huh. Logros alcanzados. Uh-huh. Se sienten ganadores. Uh-huh. Bien, uh-huh. Gracias. Uh-huh. Importante, aprendizaje, retroalimentación. Exacto. Uh-huh. Docentes resilientes. Constancia. Mónica, tenemos buena participación el día de hoy. De verdad que sí, la gente está animada, eso está bueno. Ajá, sí, qué bueno, Eso me está alegro bueno. mucho, de verdad. Sí, eso también nos automotiva. Sí, qué bueno, me alegro mucho. Eso nos eso nos facilita generar estos espacios de reflexión para encontrar nuevas estrategias de enfocar
nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esto de aquí nos genera un buen ambiente para poder generar nuevas respuestas, ¿no?, a la realidad en la que nos encontramos. Exacto, la motivación. Sí, me parece que había alguna pregunta. Tú me decías, Mónica, quiero... Sí, estoy buscando en el chat. Espérame. Ya, a ver, pregunta. ¿Cuál considera usted que es la diferencia entre lo sustentable y sostenible? Van de la mano, van de la mano. Estamos hablando del aprendizaje sostenible, ¿no?, que es un aprendizaje que busca ser para toda la vida y sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces, justamente me remito a esta imagen de las 3 dimensiones que considera o que enmarca el aprendizaje sostenible, ¿no?, que involucra a todos, que atiende a la diversidad, que atiende a la inclusión, que genera espacios de enseñanza significativa y que es un aprendizaje perdurable, ¿no? Uh-huh. Claudia Aguirre nos escribe desde Argentina. Gracias, Claudia, por estar conectada. Nos dice, felicidades, buena la temática, más allá de tener que desempeñarnos modalidad online, muy bueno lo de llevarlo a lo presencial, porque vamos a tener que convivir con ambas modalidades. Exacto, gracias, Claudia. Sí, y justamente, Giovanna, revisando y escuchando lo que comentabas, ¿no?, al principio de la charla, ser empáticos con los cambios. La verdad fue un cambio de modalidad de estudio, de enseñanza muy abrupta para todos. De un momento a otro todo cambió. No tuvimos opción ni tiempo a ir en un proceso de cambio. Simplemente de presencial pasamos a virtual y nos fuimos adaptando en el medio, ¿verdad? Entonces, ahora sí nos obliga, no sabemos qué tiempo dure todo lo que estamos viviendo. Tenemos que aprender a ser organizados. La modalidad virtual nos obliga a ser organizados en tiempo. No sé si me puedes ayudar con esta inquietud. Se habla de un aprendizaje sostenible, tú comentabas flexible. ¿Flexible en qué sentido te refieres? Bueno, va de la mano justamente con, no podemos hablar de un aprendizaje sostenible rígido, ¿no? Porque el aprendizaje sostenible atiende a todas las realidades, atiende a todos los contextos, ¿no? Busca responder justamente en esa diversidad, ¿no? Entonces, si yo estoy en un marco rígido en el que, tengo que enseñar de esta manera porque es así, porque así se ha enseñado siempre, ¿no? Y porque mi trabajo está enfocado hacia un grupo de estudiantes, no sé, un grupo de 30 estudiantes, digamos, ¿no?, y no de 60 o no de 70, o un grupo solo de 10, pues ahí no hay flexibilidad, ¿no? Entonces ahí no encaja el aprendizaje sostenible. El aprendizaje sostenible tiene que ser inclusivo, ¿no? Y esa inclusividad o esa inclusión o esa diversidad tiene que estar alineada de la mano con la flexibilidad para poder justamente repensar o reflexionar, ¿no? Darme la oportunidad de evaluar, ¿no?, si es que este camino que tomé era el camino más acertado o no. Entonces, la flexibilidad se enmarca en la capacidad que yo pueda, que yo tenga para responder de distintas maneras, como darme la oportunidad de pensar en distintos caminos para poder llegar a un aprendizaje de calidad, ¿no? Por ahí va un poco. Y luego lo que tú decías también, Mónica, ¿no? Definitivamente la pandemia, porque es como el momento en el que nos encontramos, ¿no?, no nos dio tiempo de pensar, ¿no?
pero enfoques como estos, como el aprendizaje sostenible, nos da una plataforma que nos permite ir un poco más allá, que nos permite centrarnos en el aprendiz, en qué es lo que quiero que aprenda, en qué momento es el que debe aprenderlo y si es que es ahora que debe aprender ese contenido que le voy a enseñar, ¿verdad? Entonces ahí también está la flexibilidad, porque el otro camino sería en este parcial, en este periodo académico en el que se encuentra el estudiante, sí o sí tiene que aprender estos contenidos, ¿verdad? Entonces, ahí involucramos el aprendizaje sostenible para considerar todos los factores. En este caso, pues, consideramos, como también lo decía al inicio, la realidad de casa, ¿no? O sea, yo les decía, en este momento hay una realidad de casa en la que se puede escuchar de repente el sonido de la lavadora o se puede escuchar la voz de un niño pequeño de repente, porque es la realidad en la que me encuentro yo, ¿verdad? Entonces, todas estas variables confluyen a que yo me siente, analice y reflexione en cuáles son las circunstancias con las que voy a trabajar para lograr este aprendizaje de calidad, ¿no? Y sostenible. Claro, y justamente cuando tú hablas de la realidad de que cada persona vive, ¿no? Le está prácticamente compartiendo la intimidad del hogar cuando uno se conecta, porque es imposible mantener un silencio completo. O sea, ¿a quién no le ha pasado circunstancias de, ay, que el vecino está cantando justo El cuando tú estás perrito, dando una el perrito, charla, la el mascota. perro se le ocurre ladrar? En una de las primeras charlas que yo di con un psicólogo, justo se me pasó mi gata atrás y ella también salió, salió en cámara. O sea, son cosas de la intimidad de familia, de la intimidad del hogar que se convive y toca compartirlas porque es imposible ocultarlo, ¿no? Y ser muy empático con ese tipo de cosas, que no sea generación de burla, ¿ya? Sino, ah, bueno, ya, o sea, pasó, son cosas que suceden, ¿no? Que la bulla, como tú dices, la bulla de la lavadora, pues bueno, toca lavar, ¿no? Tal vez organizar los tiempos de ver el momento en que no haya tanto ruido. O sea, veo yo, me organizaría yo de esa manera, ¿no? Claro, de Las todas horas que no maneras, son horas pico, como quien dice, de más bulla, al mediodía es imposible estar en silencio, que la licuadora, que una cosa, que la otra, las ollas. O sea, todo el mundo está en ese trajín de cocina. Entonces, eh, en esos momentos como que, bueno, es un poco complicado, toca tener silenciada un micrófono para escuchar una clase, ¿no? claro. Pero bueno, nos toca aprender a vivir con eso y tenemos que seguir, porque justamente dentro de toda esta tragedia que está viviendo el mundo, pues también se debe sacar cosas positivas, ¿no? Tal vez nosotros no le dimos mucha importancia o no hemos desarrollado la modalidad virtual, ¿no? Situación que ya se ve en países europeos. Entonces, eso nos ha obligado a que tenemos que desarrollar, tenemos muchísimas cosas que aprender, mucha terminología que fue nueva y que nos ha tocado aprender en el camino, ¿no? Entonces, es muy interesante el tema que tú nos estás compartiendo el día de hoy y veo que muchos docentes, no solamente de aquí de Ecuador, sino de otros países que nos están acompañando pues, y que están viviendo situaciones similares. Claro, personalmente, como docente, como autoridad en el ámbito de gestión académica, yo considero que la propuesta del aprendizaje sostenible es una propuesta, como lo decía antes, acertada, ¿no? Justamente para poder detenernos, saber qué hay, ¿no? Qué tenemos, a dónde queremos llegar y poder en función de eso dar pasos, ¿no? Yo creo que es una propuesta válida y que al mismo tiempo no te enmarca, ¿no? No es que, por supuesto, te ofrece un marco, ¿no? Te ofrece, como lo veíamos, ¿no? Ahí el marco, por ejemplo, de las capacidades atrio, ¿no? Pero luego involucra todos los componentes de tal manera que te genera un ambiente agradable, digamos, ¿no? Para propiciar estos procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad, digamos, ¿no? Estos componentes, esta articulación, esta interconexión de los componentes de estas dimensiones, te genera eso,
¿no? Como, sí, yo como docente, a mí me gustaría siempre que todos los procesos en los que yo trabajo, por ejemplo, de repente alguno puede estar pensando en eso, ¿no? Voy a dar clases, tengo esta materia, entonces mi deseo como docente, podrá pensar alguno de los que está aquí presente, es que el estudiante pues se quede con algo para la vida, ¿no? O sea, más allá de que sepa el concepto de memoria, que en realidad vea la parte de aplicación en la vida. Entonces, estos componentes, estas dimensiones, que bueno, también se las puede ver en otro momento de manera más profunda, ¿no? Detallarlas cada una en sí, digamos que es un taller teórico práctico, ¿no? Con ejercicios concretos, ¿no? Entonces, estos componentes te abren esa perspectiva como docente, ¿no? Y te sientes como a gusto. Ah, qué bueno, qué interesante saber que esta propuesta abarca estas dimensiones que como docentes del siglo XXI, docentes, bueno, algunos formados como docentes desde títulos de grado o no, pero que conocemos de corrientes pedagógicas, que conocemos del constructivismo, que conocemos también del conductismo, pero que el constructivismo es el marco en el que nos movemos con más gusto, ¿verdad? Pues qué interesante que exista esta propuesta en la que puedo articular de mejor manera estos procesos para lograr aprendizajes de calidad. Uh-huh. Claro, justamente estaba revisando mensajes que están llegando en el chat y déjenme ver por aquí. Y es verdad, o sea, son dos perspectivas, ¿no? Dice lidiar con problemas de conectividad y tener que estar home office también es una situación compleja. Y los problemas de conectividad aquí en el país sí ha traído bastante problemas. No todos han tenido en este año lectivo, han tenido conexión y han tenido problemas con eso, no han podido ingresar al sistema educativo. Claro, pero entonces ahí va la visión del todo, ¿no? O sea, como decíamos hace un ratito, de repente tú compartías que en una de las sesiones justamente se pasó el gatito. Bueno, eso es parte de, digamos, ¿no? O sea, y entonces ahí yo creo que el peor escenario que podría ocurrir de repente es, se dañó todo, digamos, ¿no? Porque esa es la dinámica en la que estamos, ¿no? O sea, es ser conscientes de que en esta nueva realidad tenemos estas nuevas características o estas nuevas posibilidades, o como lo veíamos también, o estas nuevas barreras o estas nuevas oportunidades también. Uh-huh. Claro, justamente el trabajo del docente es justamente este, dar el estímulo al estudiante, que no desista ante este tipo de adversidades. Sí, si hay un mal momento, pues pasó y debe continuar. O sea, siempre van a haber problemas de cualquier índole a nivel online, que es lo que yo puedo percibir. Si no es conectividad, no todas las familias eh, tienen buenos momentos tampoco. Entonces también es una situación que se está dando bastante, muchos problemas familiares. Según estuve viendo en las noticias, que también hay bastantes conflictos y eso también perjudica al proceso de enseñanza, sea del niño, del estudiante, del adulto. O sea, son cosas que agobian, que están dentro del hogar y él está dentro de ese entorno. Como en todas las propuestas, ¿verdad? Como en todas las propuestas que puedan existir, pues la idea es que podamos conocer de qué se trata la propuesta para luego ir alineándonos a ella y lograr estos resultados efectivos dentro del proceso, ¿no? En este caso, como decía, el aprendizaje sostenible busca integrar, busca que yo me pueda preguntar qué pasa con la realidad del estudiante con el que estoy hoy, ¿no? ¿Qué está pasando con la realidad del estudiante? Tiene una sola computadora en casa y son 4 miembros en casa, entonces tiene que compartirlo. Entonces yo como docente tengo que conocer esa realidad para en función de eso también poder ofrecer un programa que esté de alguna manera atendiendo esa realidad, ¿no? Eso también es como importante reflexionar. Sí, así es. Y justamente Rosita hace un comentario aquí, precisamente eso es lo que hace la educación técnica y tecnológica. Aprendizaje para la vida, 80-20, 80% práctica, 20% teoría. Exacto. No sé si hay más preguntas. La correcta aplicación de las tendencias pedagógicas, ABR, ABP. Fernanda Casa.
aprendizaje basado en retos y aprendizaje basado en problemas, ¿no? Definitivamente, en estos tiempos hemos tenido muchos retos y uno de los principales retos es justamente atender estos procesos de la manera en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Ujú. Exacto. Así es. Ujú. A ver si no se me escapa alguna pregunta aquí. Están bien activos en el chat. Ajá. Eso es bueno. Claro, la idea es que podamos conocer un poco más, ¿no? Del aprendizaje sostenible, profundizar en las preguntas, ¿no? Yo les decía hace un momento que el aprendizaje sostenible favorece que el docente o anima al docente al punto de partida, ¿no? ¿Con quién estoy trabajando? No solo con los estudiantes, porque trabajamos con las familias y trabajamos en un escenario en el que se encuentra el estudiante en ese momento, ¿no? Sea la casa de los papás, sea su casa, o sea su casa, la casa de los tíos, depende del lugar en el que esté, ¿no? Ujú. Claro, así es. Listo, entonces yo creo que no hay más preguntas. Déjame ver, porque este programa está siendo retransmitido por Facebook. Bueno, le siguen dando like a nuestra charla. Giovanna, de verdad te quiero agradecer muchísimo tu participación de esta noche. De verdad, muchísimas gracias por tu valioso tiempo. Sé que eres una mujer muy ocupada y de verdad te agradezco. Te agradezco poder compartir un momento con Fiat Lux. No sé si dejamos de compartir pantalla un ratito. Ya no hay más, ¿verdad? Ya no hay más diapositivas. No, no, Mónica. Ya no. La pasé un poco adelante. Ajá. Ya. Entonces dejamos de compartir pantalla. Un segundo. Listo. Ya. En breves momentos a todos los participantes se les va a activar una encuesta. Es un cuadro con 3 preguntas sumamente sencillas que eso nos ayuda a mejorar. El día jueves es nuestra última charla del mes de aniversario de Fiat Lux, donde vamos a hablar sobre recursos didácticos para clases online, que lo va a dar la magíster Gabriela Pozo. Quedan de antemano cordialmente invitados. También es el último tema de educación y les quiero agradecer a cada uno de ustedes por presentarse esa noche y darse cita para compartir un poco más de conocimiento. Les agradecería muchísimo si prendemos un ratito las cámaras y me regalan una foto de todas las personas que han participado. Tengo 3 filas. Una fotito del recuerdo, nada más. Un ratito, me faltan unos cuantos. Eso, ya están encendiendo. Listo. A ver, vamos la primera toma, el primer grupo. Uno. Muy bien, vamos con el segundo grupo. Dos. Y tenemos al tercer grupo. Aquí. Listo. Listo. Bueno, espero que Gracias, me hayan Mónica. ayudado Muchas con la gracias. encuesta. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.